Semana 43 del reto Bradbury. Tema y título: Primavera. Al llegar al andén, Shun sudaba tan copiosamente que las mangas le goteaban bajo la chaqueta del uniforme. No era por la empinada escalera de la estación de Komagato Daimae, que ya estaba acostumbrada a subir cada tarde. Tampoco por la temperatura del día, pues el aire de marzo que se le colaba por el cuello conservaba aún el aliento del invierno, aunque éste ya desfalleciera. Había salido con antelación de sobras, pero había tenido que correr con todas sus fuerzas en el último tramo, por culpa de esperados contratiempos. 3 profesores le habían detenido con peticiones banales. Había tardado más de media hora en encontrar sus zapatos de calle, extraviados quién sabía cómo, en la canasta de pelotas del gimnasio. Por el camino, la reja de un desguace había cedido bajo sus pies, y ahora llevaba un calcetín y un zapato empapados, que dejaban un reguero maloliente a su estela. Estaba acostumbrada a apartarse de los vehículos en las calles peatonales, por lentos que avanzaran, y siempre tenía la oreja puesta para las traicioneras bicicletas, pero esa tarde consultaba el reloj tan a menudo y caminaba con tanta prisa que no había visto el cubo de fregar que descansaba frente a una tienda. Se había salpicado la falda y se había raspado las rodillas al caer contra el duro asfalto, además de perder preciosos minutos recogiendo sus enseres desparramados por el suelo. Era normal, pues, que los grupos de chicos y chicas que salían de los distintos institutos de la zona, así como las madres que acompañaban a los mocosos en edad de guardería, le lanzaran alguna que otra mirada de soslayo cuando por fin ascendió al andén. El reloj marcaba las 5:44. Por poco, pero había llegado, que ya era más de lo que podía esperar normalmente. Ni el rugido de su estómago por el almuerzo que no había podido pagarse al olvidar el monedero en casa, conseguía ahogar la extraña satisfacción de conseguir, por primera vez en mucho tiempo, su objetivo. De los altavoces se derramó una melodía jovial y el anuncio del tren local de las 5:45. Con la vista fija en los números marcados en el suelo, Shun sorteó los corrillos de escolares y esquivó carritos y niños, hasta llegar al lugar del 5.º vagón en el momento exacto en el que el tren hacía su lenta entrada, arropado por la melodía de advertencia. Un viernes, el 5.º vagón del tren local de las 5:45, de la línea Inokashira en dirección a Kichijoji. El 5.º asiento, contando desde el final del banco del lado opuesto al andén. Después de atraparlas al vuelo en los baños de las chicas, Shun llevaba medio mes atesorando esas instrucciones como si fueran un conjuro. Un viernes, el 5.º vagón del tren local de las 5:45, de la línea Inokashira en dirección a Kichijoji. El 5.º asiento, contando desde el final del banco del lado opuesto al andén. Te juro que Akemi Sato dice que su gato se ha curado, y eso que lo iban a sacrificar. ¿Y Hayashi, el delantero del equipo de fútbol? Va contando por ahí que pidió ganar en las semifinales, y aunque lo tenían todo en contra, lo consiguieron. Pues yo he oído que el deseo de Achan era ligarse a Shota, y ahí los tienes, dándose el lote en el patio. No perdía nada por intentarlo, pero tenía que ser cauta. Shun tropezó al entrar en el vagón, y una de las tiras de su mochila se desgarró, aunque las había remedado hacía apenas una semana. Evitó que se le cayera al suelo por la fuerza de la costumbre y se dirigió, con el ímpetu de una apisonadora, hacia el asiento del rumor. A esa hora, incluso los trenes locales iban tan llenos que le costó abrirse paso. Pero nada le aseguraba que lo conseguiría otro viernes, así que usó sus codos y tacones sin piedad. Se sentó cerrándole el paso a una señora que iba bastante cargada, ignorando su clara intención con una desfachatez que le hizo arder las mejillas. No tuvo la suerte de que la señora fuera de las calladas, por supuesto, pero aguantó la bronca con el ceño fruncido y los hombros subidos hasta las orejas en una férrea muralla de defensa. Ese asiento, ese día, a esa hora, era suyo. Cuando el tren arrancó y nadie salió en su ayuda, su oponente pareció darse por vencida y por fin se apartó un poco.
Shun cerró los ojos e inhaló una profunda bocanada que le llenó los pulmones de los olores del compartimiento atestado. La transpiración acre de los hombres trajeados, el polvo de los asientos de tela, las notas de un perfume dulce, el rastro aséptico del desinfectante con el que se limpiaban los vagones. Por una ventana medio bajada se colaba el aroma verde de la hierba que crecía a sus anchas a ambos lados de la vía. Había llovido hacía poco, y los insectos zumbaban al tímido calor de las tardes cada vez más largas. Aunque se las sabía de memoria, fue siguiendo las estaciones gracias a los avisos que sonaban sin cesar en el comprimido espacio. Ike no ue, Shimokitazawa, Shindaita, Higashi Matsuhara. Se acercaba a la segunda parte del conjuro, y una cacofonía de latidos se le había desbocado en el pecho. Un viernes, el quinto vagón del tren local de las 5:45, de la línea Inokashira en dirección a Kichijoji. El quinto asiento, contando desde el final del banco del lado opuesto al andén. Después de salir de Meidaimae, antes de llegar a Fukucho. Shun abrió los ojos cuando el tren abandonó la bulliciosa Meidaimae y los nuevos viajeros todavía se instalaban en los huecos tejados por los que habían bajado allí. A través de los cuerpos apretados en formas incómodas, fijó la vista en la ventana de enfrente, alcanzando a ver apenas un retal de vidrio entre chaquetas, brazos, bolsos y hombros. Entonces, el tren salió de debajo de la autopista elevada que le había estado haciendo sombra, y el sol poniente se derramó a sus espaldas, iluminando el cristal de enfrente para convertirlo en un espejo rojizo. Cuando Shun vio su cara reflejada en él, todo el movimiento del vagón cesó a su alrededor como cortado por unas tijeras. Se escuchó una suave risa, y en el siguiente parpadeo el espacio quedó vacío de gente. Todas las ventanas se habían transformado en espejos ardientes que impedían ver el exterior. La ausencia del compás calmo de las vías sugería que el tren se había detenido, como suspendido en el tiempo. Con el silencio muerto subiéndole por la nuca en forma de escalofrío, Shun se percató de que en realidad lo que le devolvía la mirada no era su reflejo. Sí, tenía la misma melena corta y rizada, y se le marcaban las mismas ojeras profundas sobre la piel morena. Vestía un uniforme de camisa blanca bajo chaqueta gris, igual de arrugado que el suyo, y abrazaba la mochila con el asa rota como si fuera un escudo ante el mundo. Pero no era ella. Como si reaccionara a su certeza, el reflejo le guiñó un ojo y la saludó levantando una mano. Esa suerte tuya es lo más fascinante que he visto en la última década. A Shun se le erizó la piel al oír su propia voz, hablándole con un tono tan dulce que ella no podría reproducirlo ni aunque practicara. Quiero la destruyas. Los dientes le castañeteaban tan fuerte que parecían despedazar sus palabras antes de que pudieran salir al aire tibio del vagón. ¿Cómo dices? Quiero que la destruyas. Lo que fuera que había en el cristal echó la cabeza atrás con una alegre carcajada. ¿Destruirla? Eso sí que sería una pena. ¿No ves que es lo único especial que tienes? Ese es mi deseo. Shun se estaba empezando a marear, pero consiguió decirlo una tercera vez. Quiero que destruyas mi mala suerte. La sonrisa del reflejo se ensanchó, cobrando un matiz afilado. Shun había leído mucho sobre maldiciones de criaturas extrañas, y sabía el peso embrujado que cobraban las cosas que iban de 3 en 3. Apretó con fuerza los labios y aguardó sin decir nada más. Al cabo de un rato, la criatura en el cristal soltó un resoplido de enojo. «No puedo hacerlo», dijo, y la señaló con un dedo con la uña pintada de carmesí. Shun vio a través del espejo como una humareda negra se acumulaba a su propia espalda, como un ángel siniestro cerniéndose sobre ella. «Es demasiado poderosa como para que yo pueda destruirla». Shun la miró anonadada,
apretando las correas de la mochila con tanta fuerza que las palmas de las manos le empezaron a escocer. Entonces, el reflejo trocó su expresión lúgubre por media sonrisa apenada, comprensiva. Pero, ¿podría quitártela? ¿Quitármela? Eso es. Ya que no puedo destruirla, la única opción es invitarla a marcharse. Shun se removió en el desgastado asiento. ¿Marcharse a dónde? Bueno, a cualquier parte. A otra persona, por ejemplo. ¿Qué tal a esa vieja que te ha gritado hace un rato? Como un espejismo de humo, la imagen de la señora que le había disputado el asiento apareció súbitamente a su lado, asida con una mano a un agarradero, a la vez que sostenía sus abultadas bolsas cerca del cuerpo, apretada entre la maraña de viajeros. Como congelada en ese instante, permanecía inmóvil y con la cabeza gacha, pero Shun se percató de que seguía mirándola con desprecio bajo los párpados entornados. Una vida libre de la mala suerte que la había acosado desde que tenía uso de razón. ¿Cuántas veces había soñado con ello? Y lo que era más importante, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir si no se la quitaba de encima? En abril empezaría el tercer curso de bachillerato. Después de una carrera escolar marcada por el fracaso, tenía por delante un último año de exámenes, un año de esfuerzo con el que podía aspirar a alguna universidad, lo suficientemente mediocre como para obviar su nefasta trayectoria. Su trabajo y su vida posterior dependían de esa universidad, de ese único año para el que algunos de sus compañeros no habían dejado nunca de prepararse, felizmente ignorantes de la buena suerte que les bendecía, o al menos, felizmente libres de una mala suerte obstinada y cruel como un zorro hambriento. Esa desconocida ya tenía una vida, pero Shun estaba a punto de perder el último tren de la suya. Eso podría funcionar, sí. Quería que eso funcionara. Necesitaba que eso funcionara. En el silencio estancado del vagón, la sangre se le agolpaba como una tromba en los oídos. Notaba la piel aterida bajo la camisa, y el borde de la falda le arañaba las rodillas en carne viva. El calcetín húmedo se le pegaba como limo a los dedos de los pies. Llevaba años regresando cada día a casa con algo desgarrado, roto, raspado. Los objetos que atesoraba le duraban poco, los amigos menos. Hubo una época en la que había llorado cada noche hasta que la sal le escocían los párpados. Al final, las lágrimas se le habían coagulado en una ansiedad pútrida que le agrietaba el carácter y la volvía huraña contra todo y todos. Me lo dices como si fuera la única opción, pero tiene que haber más. Shun levantó la cabeza. Al mismo tiempo, las garras del infortunio, siempre al acecho, la habían obligado a estudiar con antelación todas las rutas, a preparar miles de alternativas, a soltar una maldición y a levantarse, a desconfiar de lo que a primera vista parecía un ofrecimiento generoso. La criatura se observó las uñas rojas. ¿Más? ¿Como cuáles? Como este tren entero. ¿Qué? Shun hizo un cálculo rápido. En hora punta, el local en dirección a Kichijoji debía llevar por lo menos a 700 personas, apretadas como lápices en un estuche escolar. Quiero que repartas un pedazo de mi mala suerte a cada uno de los viajeros de este tren. Shun fijó los ojos en el reflejo, resistiéndose a parpadear. Ignoraba cómo fluía el tiempo allí dentro, pero no podía quedarle mucho hasta la siguiente estación. Ese es mi deseo. Quiero que sí, que vale, que ya lo he... Pero Shun nunca había aceptado las palabras como garantía de nada, y lo repitió 2 veces más con la mandíbula tensa, transformando el deseo en orden, la orden en inquebrantable destino. El rostro frente a ella se deformó con una mueca de rabia, y un calor tórrido inflamó el aire. Las ventanas se iluminaron como hierros al rojo, hasta que de repente estallaron todas a la vez, y una oleada de oscuridad engulló el vagón. Fukucho,
En breve, este tren hará parada en la estación de Fukucho. La salida se encuentra a su derecha. Cuando Shun parpadeó, aturdida por el barullo de voces, ruidos y anuncios que inundaban el tren, este ya había empezado a aminorar la marcha. Tenía la frente empapada y le ardían las palmas de las manos. Frente a ella, la señora chasqueó la lengua con fastidio cuando una de las bolsas se le resbaló del hombro. Shun la atrapó al vuelo al tiempo que se levantaba para bajar y se la devolvió sin mirarla a los ojos. Logró salir sin chocar contra nada, sin que el pie se le quedara encajado entre el vagón y el andén, sin que se le cayera el móvil a las vías. Miró a su alrededor con aprensión, temiendo que algo desgarrara la calma. Un grito, quizás, algún accidente. Pero la gente se dirigía a las escaleras mecánicas con paso rápido, cada persona absorta en su limitado universo. Una oficinista que había bajado junto a ella se quejaba a su compañero de que la tableta se le había quedado sin batería. Más allá, escuchó el llanto de un niño al que se le había caído la merienda al suelo. Una mujer entrada en carnes se inclinó para atarse el cordón de los zapatos. Sonaron el silbato del maquinista y los pitidos de las puertas, y el tren arrancó con parsimonia en dirección a Nishie Fukucho, dejándola atrás en un andén cada vez más vacío. Se levantó una brisa inocua que le revolvió la falda y el pelo, y Shun se paró un momento para observar cómo las luces rojas y blancas del último vagón desaparecían al girar el recodo. Al inspirar, le llegó el olor de la tierra todavía húmeda y de las flores que se abrían al atardecer, y aunque todavía era pronto para ello, el aire le supo a primavera.